Que el Señor les bendiga. Quería compartirle una palabra que el Señor puso en mi corazón y está acá en Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 3, en la versión NBI. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de venganza a nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Y me ha enviado a darle una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Esta palabra del Señor por el Espíritu se la dio al profeta Isaías. Luego vemos que Jesucristo, ahí en San Lucas 4:18, Él la volvió a dar esta palabra ahí en esa sinagoga que se había cumplido sobre Él. Y algo que tenemos que entender, aquellos que recibimos a Cristo como nuestro Salvador y que somos parte de la Iglesia de Cristo, que el Señor Jesús nos encomendó una misión, que no tenemos que perder el rumbo, ni tenemos que perder el dinamismo de saber que estamos aquí en la tierra como hijos de Dios, con una misión y con un propósito específico para cada uno de nosotros. Pero como iglesia tenemos el propósito de llevar las buenas noticias, de predicar el Evangelio y de enseñar todo lo que el Señor nos ha mandado y de hacer discípulos. Más allá de las cosas que están pasando en estos tiempos, una gran prueba sobre el mundo, una gran prueba sobre la iglesia, creo que el Señor va a traer un despertar espiritual, que el soplo del Espíritu va a traer un avivamiento en cada cristiano y en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso debemos entender que tenemos una comisión, tenemos una misión y que tenemos la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu para que cada uno de nosotros que creemos en el Señor Jesús podamos realmente publicar, proclamar que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Y cuando leemos esta palabra, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Algo que tenemos que tener claro, que en el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Quiere decir que la misma presencia de Dios está sobre nosotros y que Él nos da la capacidad para que cada uno de nosotros, conforme a los dones y a los ministerios de cada uno, podamos hacer la obra del Señor, fortalecidos en el Espíritu e impulsados por el Espíritu y acompañados con señales, milagros y prodigios para la gloria de su nombre, tal cual lo hizo Jesús. El Señor le encomienda a la iglesia extender el reino, le encomienda a la iglesia toda esta tarea de llevar la palabra de Dios a aquellos que están en oscuridad, en dolor y en desesperación. Por eso dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Quiere decir que el poder del Espíritu de Dios es para que hablemos de Jesús, es para que compartamos las buenas nuevas, es para que llevemos a las personas a acercarse a Dios, a arrepentirse de sus pecados y encontrar paz con Dios, y a través de Cristo recibimos la paz de Dios y podemos tener esa paz permanente. Por eso el Espíritu Santo está sobre nosotros, está sobre ti, está sobre mí y nos va a acompañar para hacer la obra de Dios. No estamos solos. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, nos da el poder para testificar, nos da el poder para orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, nos da el poder para liberar a aquellos que están oprimidos por el diablo y llevarles libertad en el nombre de Jesucristo.
Por eso la unción que Él nos ha dado, por eso dice, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Quiere decir que en medio de una catarata de malas noticias, en medio de una catarata de noticias que son una realidad, pero que nosotros, como hijos de Dios, no dejemos de proclamar las buenas nuevas del cielo, las buenas noticias. El Evangelio significa buenas noticias. Por eso el propósito de la presencia de Dios en nosotros, de la unción del Espíritu en nosotros, es publicar, es anunciar, es hablar, y hablar de Cristo, hablar de que Cristo está buscando que la humanidad se rinda a su voluntad y viva bajo su reinado y bajo sus preceptos y mandamientos. Y el Señor nos da esa unción para anunciar a los pobres de espíritu, aquellos que son buena tierra, aquellos que van a recibir la palabra de Dios, porque como vemos la parábola del sembrador, la semilla es buena, el tema es la tierra, es las personas que van a recibir esa semilla. Por eso nosotros tenemos que soltar la semilla de la palabra de Dios, y la palabra de Dios no volverá vacía. Seguro habrá fruto en aquellos que se arrepienten de sus pecados, en aquellos que con humildad dicen: yo necesito a Dios, yo no puedo vivir de esta manera, yo no tengo rumbo, no tengo dirección, y Dios es el que le va a dar luz, le va a dar paz, le va a dar dirección, y sobre todas las cosas la vida eterna. Por eso el Señor nos ungió para eso, para testificar, para dar testimonio, para llevar buena noticia a tanta gente que hoy está abrumada en su mente. Cada vez vamos a ver más personas con otra pandemia, la pandemia psicológica, la pandemia del desánimo, la pandemia de la depresión. Pero como cristianos tenemos un espíritu de poder y tenemos que dar a conocer estas buenas noticias, que Cristo es real, que Cristo resucitó, que Él es poderoso para orar y hacer cosas que son sobrenaturales y que son extraordinarias, que no son ordinarias, que son realmente la obra de un Dios sobrenatural. Y nos ha enviado a llevar sanidad a tanta gente que está herida. ¿Cuánta gente hoy está herida en su alma? Y cuando escuchen la palabra, cuando escuchen el mensaje de Dios, van a recibir realmente la sanidad en su alma, en su espíritu, porque cuando predicamos la palabra, el Espíritu Santo va a confirmar, va a sanar, va a liberar, va a restaurar. Tanta gente que está traumada por cosas que le han pasado, heridas, frustraciones, miedos, soledad, rechazo, tanta gente que aparentemente está bien externamente, pero su alma está sangrando. En su soledad hay tormento, hay vacío, hay dolor. El Señor nos ha enviado para sanar a los corazones heridos y también para proclamar liberación a los oprimidos. Cuánta gente no entiende lo que pasa en esta sociedad, pero sabemos que la Biblia enseña claramente que Satanás, el diablo, es el que destruye, es el que enferma, es el que trae ruina y es el que trae perturbaciones en las mentes, que trae tormento y que trae aún problemas diabólicos que traen ruina a los hogares, porque dice la Biblia que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Quién va a llevar libertad a los oprimidos? ¿Quién va a llevar liberación a aquellos que están poseídos, a aquellos que están atormentados, a aquellos que son sacudidos aún en sus hogares con movimientos espirituales, con opresiones en el cuerpo, con movimiento de cosas, con ruidos, con cadenas y con tantas cosas que se mueven en el ámbito diabólico a través del ocultismo, de la hechicería, del curanderismo, de aquellos que invocan a Satanás o las fuerzas del mal para dañar? ¿Quién le va a dar respuesta a esas personas? La respuesta se la tenemos que dar nosotros, los hijos de Dios, en la autoridad de Cristo, porque cuando Cristo entra en un corazón y entra en un hogar, Dios es luz y la oscuridad ya no puede estar en ese lugar. Nosotros somos los responsables, por eso tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y publicar y compartir el mensaje de Dios, la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz y que va a traer, no solo que va a traer salvación, sino que va a traer cambios poderosos en cada vida. Nos llama a proclamar liberación a los oprimidos, a aquellos que están atormentados en el alma. Cada vez va a haber más fobias, cada vez la gente va a sentir diferentes tipos de temores, diferentes tipos de perturbaciones. ¿Quién le va a llevar esperanza? ¿Quién le va a llevar libertad?
nosotros somos encomendados, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros, porque la presencia de Dios está sobre nosotros, porque tenemos un mensaje para dar y no tenemos que esconder el mensaje, sino tenemos que hablar del Señor Jesús. ¿Cuánta gente necesita escuchar una noticia? Que este año va a ser diferente. Dice a pregonar el año del favor del Señor. ¿Cómo va a cambiar este año? ¿Cómo va a cambiar este año para las personas? Cuando nos volvamos a Dios, cuando nos humillemos y reconozcamos que no nos alcanza para llenar nuestros vacíos, las cosas materiales, los logros, los sueños y todas esas cosas que no son malas, pero que necesitamos relacionarnos con Jesús para tener paz y felicidad. Dios quiere favorecernos, Dios quiere cambiar nuestra realidad, Dios quiere cambiar la realidad de nuestra nación, de los países, pero es necesario que el hombre se vuelva a Dios y que vuelva a los principios de la palabra de Dios, que vuelva a los valores de Cristo, a los valores cristianos que se han perdido lamentablemente en la sociedad y que vemos cómo el hombre se corrompe, cómo el liderazgo se corrompe, cómo los que lideran se corrompen porque se han alejado de Dios, se han alejado del manual de vida que es la palabra de Dios. Por eso debemos saber que Dios es un Dios justo y que no dará por inocente al culpable y que un día serán juzgados todos aquellos que hicieron el mal, todos aquellos que abusaron de la buena voluntad de otros, todos aquellos que practicaron el pecado como algo común. La Biblia dice que el que practica el pecado, el que lo hace habitualmente, el diablo tiene autoridad. Entonces un día tendrán que rendir cuenta, delante de Dios, los gobernantes tendrán que rendir cuenta, aún los falsos ministros, los falsos maestros, los falsos sacerdotes, tendrán que rendir cuenta porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, 27 que está establecido que los hombres mueran y después a un juicio. Todos estaremos ante el juicio del Señor y será vista nuestra realidad delante de Dios, que podamos realmente caminar con Dios, que podamos realmente hacer el bien, que podamos vivir bajo la voluntad de Dios y hacer todo lo que Dios nos manda. Dice segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, que el Señor va a venir en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios o rechazaron a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente recibe el Evangelio y lo rechaza? ¿Cuánta gente le han dado la palabra y lo rechazan? Ellos serán juzgados por Dios un día. En el versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder. Gente que no quiere dejar su mal proceder, gente que no quiere dejar mal la avaricia, los pecados sexuales, gente que vive en el deleite de estas cosas de este mundo, en la maldad, en el rencor, en la envidia. Esas personas un día serán juzgadas por el Señor. Pero Dios nos llama, dice, a confortar a los dolientes. ¿Cuánta gente doliente hay hoy? ¿Cuánta gente que necesita el amor de Dios? ¿Cuánta gente que necesita ser alentada, animada y saber que no está todo perdido, que Dios es real y que aquel que se acerca a Él tendrá beneficios? Y que dice que nos ha enviado a darle corona. El Señor dice que en 1 Pedro 2, 9 al 10, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dice que somos el linaje de Dios, que somos un sacerdocio, una nación santa, un pueblo que Dios escogió para anunciar su bondad y su misericordia. Y en vez de ceniza, aceite de alegría. Dios quiere traer alegría, Dios quiere traer realmente el contentamiento cuando nosotros hacemos su voluntad y tenemos temor de Dios y tenemos reverencia ante su palabra y obedecemos su palabra porque lo amamos y queremos agradarle. Dios va a traer un constante gozo y un constante alegría. No quiere decir que no tengamos momentos de desánimo, de prueba y de lucha, pero serán momentáneos y el peso de gloria de Dios, la presencia de Dios será la que nos levante, la que nos anime y la que nos infunda aliento. En vez de luto, dice la palabra, Dios quiere quitar el luto, Dios quiere consolar, porque Él es el Dios de consolación. ¿Cuánta gente ha perdido un ser querido? ¿Cuánta gente está sufriendo hoy? ¿Cuánta gente necesita que alguien les hable de Dios, que alguien les hable de Jesucristo? No de una religión, no de una denominación, no de un hombre, sino del Cristo que venció la muerte y que como Él es poderoso puede obrar en el espíritu, en el alma y transformar y sanar y consolar y levantar a los caídos.
Y terminando, Dios quiere traer fiesta en lugar de espíritu de desaliento. Dice que cuando nosotros recibimos a Cristo y deseamos hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo va transformándonos para que tengamos la personalidad, el carácter, el amor, la misericordia, la bondad, la compasión de Cristo. Por eso dice Efesios 4:24, habla de esto: vestíos del hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, Dios nos transforma. Dios va cambiando el corazón de piedra y nos da corazón sensible. Por eso no olvidemos, hermanos, mis hermanas, como iglesia, que no podemos detenernos, no podemos frenarnos. Somos llamados para hablar de Jesús, somos llamados para enseñar la palabra, somos llamados para sanar a los enfermos, somos llamados para liberar a los cautivos, y eso no es solamente para los pastores y para los líderes, sino para cada cristiano que rindió su corazón a Jesucristo. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te use con poder en este tiempo.